¿Cuál es esa relación con las células de la médula ósea? Digamos en nosotros, las personas que estamos en el común, que decimos sí, las células de la médula ósea son las células formadoras de la sangre. Exacto. Entonces, ¿cuál es esa relación para que la gente diferencie un poco de que la sangre de cordón umbilical son las que precisamente nosotros guardamos para hacer los trasplantes y la diferencia a las que nosotros tenemos? Entonces dirá las personas, ¿por qué no nos extraen las células de nuestro tuétano de los huesos para hacer un trasplante? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, entonces tú decías que ¿por qué no nos extraen las células de nuestros tuétanos? De hecho, se hace, ¿no? Entonces, se pueden extraer esas células de la médula ósea. Esos fueron los primeros trasplantes que se hicieron, más o menos en 1957 empezaron a estudiar todo eso. Duraron 20 años, en el 77 ya por fin dijeron, bueno, esto se hace de tal manera. Y ahí se dieron cuenta que eso que había en la médula ósea podía restablecer a un paciente que lo necesita. La hematopoiesis, perdón, la producción de células de la sangre. Por ejemplo, para una leucemia. Para una leucemia. Entonces, y luego entonces, como en los años 80, más o menos a finales de los años 80, ya extrajeron sangre de cordón y dijeron, oiga, aquí hay las mismas células que hay en la médula ósea. Y todo ese estudio dio lugar a que supiéramos que más o menos que se pueden encontrar células de estas en el hígado fetal, se pueden encontrar estas células en la placenta, se pueden encontrar estas células en la sangre de cordón, en el vaso y en la médula ósea. Pero una de las grandes pues, digamos, diferencias para hacer estos trasplantes es que las células de sangre de cordón umbilical le sirven a los niños por las características que tienen, o sea, niños con leucemia o una enfermedad grave de la sangre. Y en cambio, digamos que la donación de médula ósea sería para una persona más adulta. ¿Sí es así? Sí, sí, tienes razón en eso, en que digamos la sangre de cordón, por la cantidad de células, se utiliza más en niños, porque digamos la dosis celular es mejor, porque como hay más poquitas células en sangre de cordón, le cuadra más, le encaja más, es más apta para los niños que para los adultos, porque en la médula ósea uno tiene miles de, es un orden de magnitud más de células, es decir, un cero más de células en la médula ósea, un cero a la derecha, no a la izquierda, en la médula ósea que en la sangre de cordón. Entonces, para un niño que es pequeñito, que es un bebé se le puede infundir una cantidad de estas células menor, como en la sangre de cordón, pero en un adulto sí se necesita una cantidad mucho mayor para que esas células puedan llegar y además restituir toda la médula ósea, porque los huesos son más largos, etc. ICVIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Pasión por la ciencia y la vida.